A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, aun cuando ahorita me habló un amigo y me dice, Ángel, es que todo el programa es un editorial, casi, casi. Vamos a decir que podría ser la primera parte también un editorial, pero eso ya lo va a decidir usted. Muy bien. ¿Por qué? Repito, a partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel correspondiente al lunes 12 de septiembre del año 2022. Muy bien. El título es ¿Estaremos frente a un imposible? ¿Y qué es para mí en esta pregunta ese imposible? Lograr convencer, no imponer, convencer a los ciudadanos mexicanos de la utilidad, la conveniencia y la obligación de todo ciudadano informarse antes de opinar. Olvidémonos de la parte política y tomemos cualquier otro tema. Ya tomé el tema de la selección nacional, pero vamos a tomar otro tema. ¿Se acuerdan ustedes cuando se comunicó que habían científicos en este acelerador de partículas allá en Europa, en el centro de Europa? Habían demostrado la existencia de la partícula de Dios, el bosón de Higgs. Y en ese momento en México surgieron miles y miles, por no decir millones, de especialistas en cuestiones de partículas atómicas y subatómicas. Sabían todo esa partícula y por acá y por allá. Cuando reprobaron química en la secundaria, cuando les enseñaron el esquema de Niels Bohr del modelo atómico, donde están en el núcleo, están los neutrones y los protones y los electrones en órbitas alrededor de ese núcleo. Una imagen que ya está superada como consecuencia de los descubrimientos de las subpartículas, etcétera, etcétera. Así somos los mexicanos. Desconocemos un tema y en vez de haber adquirido durante la edad temprana de nuestra vida, en la primaria, en la secundaria, producto de excelentes maestros para hacernos inquisidores, buscadores de información y de datos, no. Simple y sencillamente vamos por la vida opinando las más de las veces de lo que desconocemos. La política mexicana, como diría este señor, el filósofo de Güemes, la política mexicana, enseñó él, es fácil para quien la entiende y difícil para quien no la entiende. En México hoy, la política mexicana es una actividad del ser humano sumamente compleja que obliga a quien emita una opinión al respecto a estar leyendo, informándose, conociendo la historia de la vida política, de los modos de hacer política. Indispensable es leer a los grandes clásicos, Maquiavelo y su libro El Príncipe, también los, ¿cómo se llama esto? Los cuadernos de Livy o de Livio. Y hay otro libro muy interesante, que es Diálogos en el Infierno, de Montesquieu y Maquiavelo, creo que es de Maurice Joly. Un libro muy interesante también. Y posteriormente, leer sobre los episodios históricos del México del siglo XX. Martín Luis Guzmán es una fuente muy interesante. La sombra del caudillo, por ejemplo, sería un ejemplar, lo pueden buscar y encontrar ustedes en la librería del Fondo de Cultura Económica. Ellos hicieron una edición muy decente, muy bien elaborada, editada, bonitos incluso los libros, con la obra de Martín Luis Guzmán, y en uno de los 3 volúmenes, ahí viene la sombra del caudillo.
si no la encuentran separada. Y ahí la traición política surge en todo su esplendor. Pero recordemos esa etapa. El paso de dos generales sonorenses por lo demás, del general don Plutarco Elías Calles y don Álvaro Obregón. Y el verbo que mejor conjugaron ambos fue el que nos ocupa, traicionar. Y acompañado de la traición, pues darles crán a un número importante de generales que se oponían a la visión que ellos tenían de lo que debía ser eso que Macario Esquetino explica perfectamente. No fue revolución, fue pues ahí escaramuzas o lo que sea, pero el grupo que tuvo más claridad, que tuvo una visión precisa de cuál era el objetivo de eso, fue el grupo sonorense, los sonorenses. Quien lo dude puede leer La frontera nómada, que es la tesis doctoral para obtener el grado de doctor en historia de Héctor Aguilar Camín. Entonces, como ven, para entender ese papel de la traición en la política, hay que estudiar, hay que leer, pero no lanzar así al bote pronto, es que ahí está la traición, aún antes de consumarse. Ay, dice uno, esto sí es casi, pues, ¿qué diríamos? Metafísico, esotérico, brujería, pero que alguien diga y afirme y lo ponga ahí en letras negras. Aun cuando no haya la traición, Alito es un traidor. Aun cuando no se consuma, la traición. Ay, dice uno. Así argumenta el mexicano. Así discute el mexicano. Es como aquel o como la señora Vilchis. Pues es verdad, pero a la vez es mentira, o como dice estas tonterías. O no fue gol, pero sí fue gol, o no fue penal, pero sí fue penal, todo eso, así. Y así no funciona, así no podemos avanzar en cultura cívica, en cultura ciudadana. Debemos entender que no estamos en la etapa del Mesozoico superior en materia política. No estamos ya en la etapa cavernaria de la política donde con una quijada de burro resolvemos las diferencias. No. Estamos en el tercer decenio del siglo XXI. El mundo se ha vuelto complejo. La actividad política en las sociedades, en la que quieran ustedes, es una actividad compleja que obliga al que quiere emitir opiniones a informarse, a escudriñar en algunos libros de historia, leer, para poder expresar opiniones mínimamente sensatas. Pero exigir eso es hoy en México, por desgracia, un imposible. Yo recuerdo hace años, en Imevisión todavía, hacía sus pininos Andrés Bustamante, que después fue conocido como el Wiri Wiri. Y salía, no me acuerdo si era el México 86, hubo un campeonato mundial en México en el año de 1986, en varias ciudades del país, como se acostumbra. Y entonces él, con el micrófono y un ayudante con la cámara, andaban reporteando. Y en uno de los actos que he visto yo que exhiben con mayor crudeza esa forma de ser del mexicano, hablar sin conocer. El Wiri Wiri detenía a alguien ahí en la calle, en la Ciudad de México. Perdone, señor, le dice. Y el otro, dígame, hijo, ¿vio usted el partido ayer de la selección de Australaquia contra la selección de Checoslovaquia? Sí, lo vi, le dice. ¿Y qué le pareció el segundo gol? Buenísimo, dice. Oiga, pero el portero ya ve cómo se aventó para tratar de detenerlo, sí. ¿Y para qué lado se aventó? Diga usted cómo. Y ahí está el vato
No, 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 pero fue al otro lado. Ah, es cierto, se aventó para el otro lado. Pero el partido, ¿cómo le pareció? Buenísimo el partido. Y el wiri wiri con una seriedad. Y el camarógrafo, pues no aguantaba las carcajadas. Y en un acto, pues algunos calificaron de ofensivo y grosero lo que estaban haciendo en aquellos años. Pero era profundamente real lo que estábamos atestiguando. El mexicano, casi por regla general, habla de lo que ignora. ¿No me cree usted? Pregunte en una reunión de amigos o en la mesa del dominó, si es que usted es de los filósofos que acostumbra ir cada viernes a una cantina y jugar al dominó con los amigos hasta que salen chachalacos, diría Héctor Lechuga. Y suelte usted un tema. ¿Qué les pareció a ustedes la recuperación militar que está teniendo Ucrania en esa ofensiva en contra del invasor ruso? Y en ese momento va a tener usted a 3 estrategas militares y le van a describir en un descuido las escaramuzas primero y luego las batallas de tanques por aquí, tanques por allá, sin saber siquiera dónde está Ucrania. Ese es el mexicano. Y cámbiales de tema, van al disco duro a buscar ese acervo de datos e información y ahí pueden seguir 3, 4 días hablando de lo que ignoran. Ya les he contado una cosa que me sucedió hace muchos años en Ciudad Obregón. Al principio del gobierno del presidente Fox, con el secretario de Hacienda, el doctor Francisco Gil Díaz, y que un proyecto de reforma fiscal que tenía por objeto universalizar el IVA. Se echó abajo porque el presidente Fox, de manera involuntaria, adelantó lo que no debería haber adelantado. Y ya se vino abajo ese proyecto, etc. Entonces, este amigo, era una mesa que teníamos ahí, que los sábados nos reuníamos a componer los problemas del mundo. Y estaba hable y hable de la cuestión fiscal y que los impuestos en México y lo que pagamos y una serie de cosas. Yo tranquilito agarraba de mi balde ahí mi pacifiquito bien helada y ahí, y la botanita, que los camaroncitos, y esas cosas que iba de buenas ese día, hasta que un día me hartó. Oye, le digo, ¿podrías explicarnos ahora cómo se hace una operación a corazón abierto? Y me dice, ¿qué tiznados voy a saber yo de eso para explicarte cómo se hace una operación así? Bueno, le digo, es que como tampoco sabes de cuestiones fiscales y estás diciendo una bola de babosadas en materia fiscal, pues pensé que también nos podrías explicar cómo se hace una operación abierta, a corazón abierto. Eso me costó que durante 6 meses no me dirigiera la palabra. El mexicano no solo habla de lo que ignora, sino que cuando es exhibido en esa conducta, se molesta. Hoy, con esto de la iniciativa famosa y de la Alianza Va por México y su futuro, estamos ante una situación exactamente igual. Nos encanta el juicio sumario. Traición es una palabra pegadora, impacta. Es que la traición del PRI y de los diputados, encabezados por Alito y Moreira, traidores, a la hoguera, vámonos, en el Zócalo, ahí, en un palo ahí, ponerlos a los dos y leña verde para que eche mucho humo, vamos ahí. Eso nos encanta, ese espectáculo. Yo creo que si en la época de Roma, ya cuando a los cristianos los lanzaban a los leones, y que la multitud babiante, así como la que votó por López Obrador el 18, rugía ahí. Yo les aseguro que de haberse podido llevar a cabo eso, todos los asistentes ahí eran mexicanos, puros mexicanos. La sangre le gusta, sacrificar a alguien en la arena ahí. Y eso está mal. Por eso a mí me da risa cuando sale el doctor Woldenberg
es que más que nunca es urgente o algo así, dijo, una izquierda democrática en México. Seguramente 80, 90 millones de mexicanos pues comparten ese punto de vista, tienen su empleo bien pagado, viven en una zona de Ciudad Neza o en una colonia allá en alguna ciudad tamaulipeca o algo donde hay seguridad, policía de proximidad, los niños jugando en la calle, van a la escuela tranquilo. Entonces, esos problemas ya no existen. Solamente existe la preocupación porque no tenemos una izquierda democrática. Y la cruda y ofensiva realidad es muy diferente. En este país, saliendo de ese grupito ahí de la UNAM, de la UAM, del CID, ese pedacito ahí, ¿cuántos serán? ¿500? Fuera de ahí, las preocupaciones son otras. Sobrevivir todos los días para millones y millones de mexicanos que no están en la formalidad y que tienen que llevar algo de comer a la mesa de los suyos. O millones de mexicanos en muchísimas ciudades donde su gran preocupación es regresar vivos a su casa por la tarde-noche. No es que tengamos una izquierda democrática. Hoy, la gran preocupación en muchos estados de la República, por no decir en todos, la presencia disuasoria al menos de las Fuerzas Armadas, de los soldados y marinos fundamentalmente. Dejemos de lado la Guardia Nacional que no ha servido para nada. ¿Ya? La gente quisiera que no se fueran de ahí porque se van y el efecto cucaracha hace que regresen las cucarachas que se fueron. Ellos no entienden de esas cosas políticas, que la inconstitucionalidad y que vamos a esto, que el otro. No, ellos quieren seguridad, protección. ¿Por qué? Porque las policías de ese municipio están entregadas a esos delincuentes. Entonces imagínese llegar, perdone, ¿verdad que a usted le preocupa el que no haya una izquierda democrática? Si no nos mienta la madre, va a ser una suerte. Es decir, ese es otro de los grandes problemas que hay en México. Que estos, y voy a utilizar un sustantivo de uso común, porque podría utilizar otra expresión, pero alguien se podría molestar. Esos intelectuales piensan que lo que sus lúcidas mentes plantean es la neta del planeta. Y los demás, los millones y millones de mexicanos, deben agradecer esa lucidez intelectual. ¿Han ustedes visto el programa de los lunes de la hora de opinar? Si no lo han hecho, intenten ver ese programa aunque sea una vez. Y el primero que habla es Javier Tello. Es el articulado, el que dice y sienta las bases de la discusión. Empezando el programa, Leo le dice, ¿qué piensas, Javier? Él plantea el tema. Bueno, pues tenemos aquí que esta es una situación excepcional porque en los antecedentes da lugar a que las corrientes filosóficas se expliquen y acá, y no se entiende a veces, al sí lo parece, ni él mismo. Y a ver, Héctor, ¿tú qué piensas? Bueno, yo coincido con Javier y porque esto y esto. Y tú, Jorge, bueno, pues a mí no, porque a mí me lo rascan, dice acá, y yo esto, yo pienso, y allá. Y saber, señores. Y luego, si ustedes se pasan a otro programa que se llama Tercer Grado, si no me equivoco. Y hay algunas veces que dice, a ver, ¿por qué este señor habla de algo que no tiene relación alguna con lo que el otro planteó? ¿Por qué no le rebate? ¿Por qué no darle? No, no, no. Cada quien participando en un concierto de monólogos. Así somos. Y eso arropa, viste. Y luego hay un grupo de jóvenes que allá a las 10, 11 de la noche también se avientan unos chorazos mareadores que dice uno, Dios mío, ¿y esto? Ese es el México de la escenografía que no pocos intelectuales montan para
parecer inteligentes. Y eso da por resultado que la gente sencilla no les entienda y por lo tanto ni los siga ni les interesa seguirlos. Y se desperdicia un talento que muchos de ellos tienen. Si fueran suficientemente humildes para hablar con claridad, pero no, eso considerarían ellos que es rebajarse al nivel de los ignorantes mexicanos. Por eso ellos se mantienen acá en esa posición de arriba. Por eso muchos de ellos no ven bien a Macario, porque Macario cuando lo invitaban sale con la espada desenvainada de las opiniones sensatas, prudentes, pero duras y claras, en un lenguaje sencillo. Por esa razón, cuando caemos a esta cuestión de la iniciativa multicitada, pues la gente que no ha leído, ni siquiera ha tenido en sus manos para por ósmosis ponerla aquí en la axila y que ya le haya pasado hasta su cerebro el texto de esa iniciativa. No, no se nos da eso a nosotros. Y ese es el resultado de una pésima educación pública y privada, donde no se le inculca al niño un hábito, una conducta de búsqueda, de investigar. Hoy, por ejemplo, se ha prostituido eso. A ver, van a traer, a ver, formen equipos de 4, de 5, de 3. Van a traer un trabajo sobre esto, ustedes acá sobre esto y el otro. ¿Y qué hacen? Llegan y se ponen acá a chatear. Oye, ¿a quién le toca? A ver, a ti, órale tú, ponte, saca de ahí de internet todo lo que tenga que ver con eso. Y ya entra, como dicen, googlea y sacan ahí 10 hojas, las imprimen, las llevan a encuadernar y ya sacaron 10. Ni leyeron lo que pusieron ahí y de leerlo mucho menos lo entendieron. Por eso cuando esas personas salen de instituciones como la máxima casa de estudios, pues son profesionales o profesionistas monolingües, porque casi hablan español, casi lo leen y casi lo escriben. Si ustedes no me creen esto último que digo, hagan un simple ejercicio. Cuando se junten por ahí, a ver, y entreguen a cada uno de los presentes una hoja en blanco, una hoja tamaño carta en blanco, es decir, que no tenga rayas como solemos decir. Entréguenles un lápiz sin borrador y se les advierte, no borren. Si se equivocaron, ni modo. Y pídanles, ustedes siéntense ahí en esa mesa y escriban, por favor, en un solo lado de la hoja tamaño carta, su biografía. Órale. Ahí está el lápiz, ahí está la hoja de papel. Órale. Y va a ver usted la tragedia educativa de México ahí sintetizada. ¿Ustedes piensan que esas personas tienen la disciplina, la disposición para investigar un tema, por ejemplo, como este que nos ocupa? La presencia de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia. ¿A qué se debe esta discusión? ¿Por qué las Fuerzas Armadas, desde que inició la Operación Cóndor, allá hace como 40 años, han estado insistiendo en que se legisle para que sus funciones y tareas, valga la redundancia, esté dentro de la ley? El primer intento, más o menos, para resolver esa situación se dio en el 2019, cuando, con la creación de la Guardia Nacional, se dio un plazo de 5 años para que vence el 26 de marzo del 24. La Guardia Nacional estuviera profesionalizada, capacitada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué se ha logrado en estos casi 4 años? Nada. ¿Por qué? Pues porque el objetivo era simplemente taparle el ojo al macho y que en una pátina de disque legalidad las Fuerzas Armadas coadyuvaran en las labores de seguridad pública. Es decir, el mexicano, o los políticos más específicamente, tiene una conducta perversa.
no le entra de frente a un problema para presentar soluciones del mismo, sino entra para darle ahí una pintada, una ceri polish, ya está resuelto el problema. Pero ¿qué pasó en este tiempo con la Guardia Nacional? Les escamotearon recursos. A las policías municipales de todos los estados, de las entidades, les quitaron prácticamente todos los recursos que antes se daban a través de un fondo para la seguridad pública municipal y así sucesivamente. Entonces llegamos a este momento en que, si bien hay una especie de cobertura incompleta, limitada, si ustedes gustan, de la presencia de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, pero luego López Obrador quiere adscribir una fuerza civil, que está en el artículo 21 constitucional, la quiere por sus cojones integrar a la Secretaría de la Defensa, cuando el artículo 21 plantea el carácter civil de la Guardia Nacional. Como no tiene los números para aprobar ese cambio, le da la vuelta. Y mediante una ley secundaria, donde reúne los números para aprobar una reforma legal, es decir, el 50% más uno, considera que ya la hizo. No. ¿Por qué? Porque va a haber una acción de inconstitucionalidad y ahorita, mañana, pasado, el año que entra, la Suprema Corte le va a dar palo. Pero mientras llegue ese momento, el señor ya mandó a la Guardia Nacional con la Secretaría de la Defensa. Y lo que antes era de facto pertenecer al ejército, ahora se convierte de derecho, de jure, dirían los abogados. Pero eso no es solución, hombre. ¿Y por qué? Porque el problema está mal planteado. Cuando la política pública que marca la conducta de las Fuerzas Armadas frente a la delincuencia organizada o no, elude el uso de ese recurso del Estado que es el monopolio legítimo de la violencia y lo sustituye con la peor estupidez que pudo Ángel Verdugo haber imaginado: abrazos, no balazos. ¿Cuál es el resultado? Una impunidad total. ¿Por qué? Porque la orden que tienen el Ejército y las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional es no usar su capacidad de fuego para responder a los delincuentes. Y eso da por resultado que los vejen, los escupan, les tiren piedras, les quiten las armas y los obliguen a salir huyendo en una comunidad. Entonces le den un plazo de 4 años más o 5 siglos más, eso se va a agravar, no va a mejorar la situación. ¿Por qué? Porque el causante de esa situación es López Obrador, con su estupidez esta de los abrazos no balazos. Entonces, estamos ante una cobardía colectiva de los seguidores de Morena, de López, donde aplauden cual focas todas estas tonterías, porque si no lo hacen y critican, se ven en el espejo de Ricardo Monreal. Entonces dicen: no, es que Ricardo, no, yo no me voy a poner en mal con el presidente o con este o con el otro. Y el problema aquel sigue complicándose y los delincuentes van ganando cada vez más y más terreno y van participando en las decisiones político-electorales. Ponen autoridades y luego designan candidatos y deciden elecciones. ¿Eso a qué lleva? A que el Estado mexicano pierde autoridad y en un momento se pone en peligro la viabilidad de su existencia misma. Pero eso no le importa a López Obrador, pero tampoco a los glúteos veloces de Morena. Y luego tenemos personajes mediocres que, en vez de sacrificar su ego y decir: a ver, aquí el broncón rebasa esta iniciativa. A ver, Alito, a ver, Chucho Zambrano, vamos a juntarnos. ¿Qué hacemos ante este problema?
Oye, pero es que Alito nos traicionó. Eso lo vemos luego, hombre, y nos agarramos a madrazos. Pero ahorita, por lo pronto, vamos a ver qué vamos a hacer. Pero de manera privada. Pero ahí es donde sale Marco, la traición. Y si no dan marcha atrás en esto, vamos acá. Y luego le contesta Alito, que es un fajador nato. Al PRI ningún cabrón le va a decir lo que debe hacer. Vámonos. Y éntrenle, no se me envegan en bola nomás de 15 en 15. No, pues tenemos la tormenta perfecta. Eso es lo que está pasando ahorita en México. ¿Quién gana? Morena. Feliz de la vida el bulto, ahí está, porque cree que con esos pleitos, con esa exhibición de la ropa sucia, va a ganar el Estado de México y va a ganar la presidencial y va a volver a ganar el Congreso, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la medida en que los tres partidos sigan en esas querellas menores, efectivamente, Morena podría ganar. Por eso, Macario en ese sentido es muy claro. Lo que importa es preservar la alianza, fortalecerla, profundizar su presencia en millones y millones de ciudadanos para convencerlos de que hay que salir a votar masiva y contundentemente. Pero entonces entramos a otro grupo de personas que se sienten acá, que son 5, que son 8, que son 10, y ya ellos tienen la solución. Se juntan cada 15 días, pontifican y para acá y para allá. Su efecto, nulo. Como ven ustedes, el panorama hoy en México no es en modo alguno un panorama optimista. Aun cuando muchos podemos ser optimistas, pero la cruda realidad, la ofensiva realidad, es dolorosa. Y cada día que pasa, cada semana que pasa, el tiempo opera en contra nuestra, porque vamos desperdiciando ese tiempo. Y esa semana la gana Morena, porque ellos siguen trabajando en su objetivo. En ese ir y venir, pues, surgen las opiniones estas que mencioné. Y ya no me voy a meter en eso si hubo o no traición. Ya vamos a dejar eso. Pero lo grave es esa propensión que tenemos a hablar sin conocer del tema. Y eso nos viene de muy atrás en el tiempo. En México, la ignorancia es premiada. La ignorancia puede llevar a alguien hasta llegar a ser presidente de la República. Ahí está López. Pero si usted es una persona informada, que gusta de ir a buscar los datos, información y luego decirlos, usted es un enemigo de la mediocridad que reina en México. Y un país que así se conduce no tiene la menor posibilidad de ser exitoso. Hoy yo lo reto a que usted encuentre un área de esta administración federal exitosa. No la va a encontrar. Hablaremos el miércoles del programa del paquete económico, de la ilusión del engaño que es el conjunto de cifras que puso Hacienda, y las vamos a desmenuzar para que vea usted la perversidad, la maldad de no querer recular, de no querer reconocer que se equivocaron. Y en torno a eso, para terminar, les comento a ustedes que circula la noticia donde el presidente de la República, el bulto Andrés Manuel López Obrador, en una noticia a sus súbditos, que así nos ven, se da a conocer que el día 16 de septiembre, en su discurso, no va a tocar el tema energético. Y dices, a ver, como dicen en mi pueblo, sacatito pa'l conejo, le sacó el vato. Para eso vino el señor Blinken, el secretario del Departamento de Estado. Para eso vino eso de que el acuerdo económico y la Tatiana Cloutier y Ebrard. No, ni madres. Él vino a ver, señor. Y ya
No voy a tratar el tema energético, pero si era el objetivo central de su discurso, donde iba a defender la soberanía y lo patriótico y una bola de babosadas. Ahí están los resultados cuando un gobernante es ignorante y al mismo tiempo cobarde. Si realmente está defendiendo la soberanía y él se la parte con cualquiera, a ver, señor Blinken, aquí usted no me va a ordenar. Y agarra sus pinches cosas ahorita y se me sale. Y nos vemos el 16 de septiembre con el discurso que voy a pronunciar defendiendo la soberanía nacional y la mentira que te eché. No. Le truenan el chicote y reculó el vato. Se le apanteró Blinken porque trae la fuerza de la primera potencia militar del mundo hoy por hoy y la primera potencia económica hoy por hoy, país al cual exportamos el 82-83% de todo lo que exportamos. ¿Y qué hizo el vato? Le sacó, reculó. ¿Qué va a decir? Lo que diga, lo que diga. Y eso apenas es el principio. Por eso, pelearse con la cocinera nunca ha sido buen negocio. Y este hombre ni siquiera eso entiende. ¿Cómo van a justificar la bola de inútiles de Morena en el Senado con esta pérdida de imagen? ¿Qué van a decir? Señor Blinken ahorita ya se fue. Ahí se ven, y ahí les dejó la víbora chillando, o les dejaron el gallo muerto, acábenlo de pelar, a ver, órale, a que sientan, ¿verdad? Esa es la realidad geopolítica de México frente al socio comercial por excelencia que es Estados Unidos. Sacatito pa'l conejo, o como dicen los de Hermosillo, le hizo Futi Five, dicen. Nosotros en Obregón, como no somos globales como los de Hermosillo, decimos, le hizo Futi Futi. Le sacó el vato. ¿Dónde está aquella cosa y donde Díaz Canel le dijo lo que quiere el hermano pueblo de México? Aquí estoy yo. Tú cállate, hombre, si no fuera por la limosna que te soltamos y por allá, no existirías ya, hombre. Cállate. Y se cayó. Esa es la realidad a la que nos ha llevado frente a los Estados Unidos. Un ignorante de los cambios estructurales que se han dado en el mundo desde fines de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el país que ha destrozado y junto con él su economía, un individuo ignorante, incapaz de entender cómo funcionan los mercados, de aprovechar lo que le dejaron, lo que llama él despectivamente gobiernos neoliberales, pero que tenían a miles de cuadros formados y experimentados y con una patada en el trasero los corrieron. Vea usted el gabinete de tercera, de quinta categoría. Muy bien, señores, espero que hayamos dejado atrás este asunto de la traición. Espero que busquen este librito, Elogio de la Traición, y entiendan que traicionar en política no es algo malo, es la esencia de la política. El miércoles, como les dije, vamos a hablar extensamente del paquete económico, con cifras, con datos, para que ustedes entiendan la situación que vamos a enfrentar en el último cuatrimestre del año, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y cómo debemos esperar el 2023. Aquí termina la sección editorial de Platica con Ángel correspondiente al lunes 12 de septiembre del año 2022.